están listos para recibir palabra del Señor. En esta noche nos acompaña un hermano que conocimos recientemente, pero la recomendación y la trayectoria y la referencia que se nos ha dado ha sido excelente. Y por eso siento la confianza y la comodidad de poder traerlo a este púlpito. Su nombre es Raúl Elías Velázquez, es un maestro de la palabra. Cuando recibimos hoy en la casa a un maestro, no uno que enseña, sino un maestro, hay una gran diferencia entre el don de enseñanza y el oficio de maestro. Amén. Vamos a recibir iluminación, entendimiento y revelación. Y eso nos va a ayudar a poder entender el propósito eterno de Dios con mucha mayor claridad. Amén. Él lleva ministrando la palabra del Señor, especialmente en el tema que va a trabajar con nosotros en esta noche por más de 25 años. Y es asesor también del Colegio de Capacitación Ministerial que dirige nuestra hermana la pastora Rebeca Overstreet, y hoy está acompañado de su esposa Carmen Velázquez. Y también no quiero pasar por alto la presencia de la pastora Rebeca Overstreet y su esposo César, que les pido que se pongan de pie y recibimos con un aplauso, amigos del ministerio, de la casa y mío personal. Y en este momento recibimos al maestro de la palabra Raúl Elías Velázquez desde Maracaibo, Venezuela. Amén. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Bienaventurado el varón que no peca con lo que aprueba. Dios me dio a mí la oportunidad de ser evangelista por mucho tiempo, ¿sabe? Creo que unos 11 años. Visité América Latina, algunos países. El último viaje evangelístico que hice, lo hice a México, al estado de Guerrero, y el Señor me llevó por muchos lugares allí. Estuve 40 días y le dije, Señor, dame un descansito. Me dio el descansito y luego, mientras descansaba, le dije, Señor, yo me voy a dedicar de pleno ahora de lleno a la palabra, quiero ser maestro. Y Dios bendice el varón de deseos. Amén, hermano. Y el Señor fue misericordioso conmigo, mi hermano, pues, y aquí estoy, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda. Gracias a mi hermano Tommy Moya. Vamos a tocar un punto de cristología muy hermoso, y yo siempre me gusta empezar con unas palabras de David muy hermosas, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. ¿Verdad que eso suena, tiene como que tiene una estructura literaria inmensa, una figura muy hermosa, pero luego dice algo también mucho más hermoso, que dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. O sea, pareciera como que silencio total en un momento determinado de la historia, de la humanidad, o quizás más allá en la eternidad. Pero de pronto, como en una sola llamarada, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ese momento, pues todos estábamos ya hechos, conformados, y somos lo que somos gracias a ese poder infinito del verbo para crear. Me he tomado el atrevimiento, mis queridos hermanos, de hacer un bosquejo, yo diría, hacer un vuelo rasante panorámico acerca de lo que es la cristología, el porqué de esta materia, hermanos, el porqué de la cristología. Conversaba con mi hermano Moya en la oficina, y la misma pregunta, mi hermano, me la hacen todos. ¿Por qué de pronto, mi hermano, cristología? Y hay algunos hermanos que se inquietan y me dicen, ¿cristología qué es eso, hermano? Pero cristología no es ni más ni menos que la disciplina teológica que estudia la naturaleza de Cristo. Y uno dice, pero es que yo sé que Cristo es Dios. Pues mire que sí, todos lo sabemos y lo decimos, pero no es solo el cómo, sino el qué y el quién, lo que realmente viene a darnos a nosotros una dimensión exacta de lo que es Cristo, porque en la medida en que lo conocemos, Cristo se agiganta en la vida de nosotros. Nadie puede dar lo que no tiene. Nada hay que se ame si no lo conocemos, decía en una oportunidad San Agustín, obispo de Hipona.
El mismo Da Vinci, con toda su locura, decían que era un hombre muy díscolo, decía, no se puede amar algo ni odiar algo sin empezar por conocerlo, ¿no? Fíjense qué cosa, ¿eh? Yo no puedo odiar nada, no puedo amar nada si no lo conozco. Y entonces por ahí me viene, como decimos ahí, el comején de poder tratar de entender en Cristo, porque yo decía, no es posible que solamente la muerte sea el sacrificio de Cristo. No es posible. Porque para mí, el momento de Cristo en Getsemaní, y esto que voy a decir, yo lo digo, mi hermano, usted no me frunce el ceño, sino que me deja terminar. Amén, ¿verdad que sí? Para mí el momento de Cristo, mientras no lo entiendo, en Getsemaní es deprimente. Dice la palabra que era su sudor como gruesas gotas de sangre. Y por primera vez aquel gigante espiritual se le acerca a los discípulos y le dice, pero bueno, muchachos, ¿cómo es posible? Ni siquiera un poquito han podido orar conmigo. Tenía miedo. Ya vamos a la chiquitica, tenía miedo, tenía temor, algo temía. Pero entonces la tradición y la historia en parte me dice de que el apóstol Pedro, cuando enfrenta la vida, se enfrenta con todo lo que él era, ¿verdad? Con lo que él es inherente. Pero cuando enfrenta la muerte dice, yo no soy digno de morir como mi maestro. Yo quiero que me crucifiquen cabeza abajo. Y el apóstol Pablo, días o quizá meses antes de ser sentenciado a muerte, él escribe, he aquí que yo estoy para ser sacrificado. Y con aquella hidalguía y con aquel honor, dice la palabra, que muchos se entregaban a las fauces de un león y a la muerte y se sentían gozosos y dignos por sufrir por la causa de Cristo. Pero resulta que Cristo a la hora de la muerte, dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre y que le decía al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Yo le decía a mi hermano César García, de que aún en la historia, el mismo, creo que fue el Che Guevara, a la hora en que lo van a matar, dice que el joven que iba a matarlo temblaba con la ametralladora en la mano, entonces le dijeron que se tomara unos tragos para que cogiera un poco de valor. Y cuando entra al cuarto, el Che, que estaba todo malherido y malogrado, viene y le dice, un momento, y se levanta, se arrecuesta a la pared y le dice, ahora puedes disparar para que veas cómo muere un hombre. Entonces, personaje de eso, entonces, pero es que veo a Cristo en una posición distinta. Yo dije, una sola salida ahí, hermano. Algo más que a la muerte temía Jesús. Algo más que a la muerte temía Jesús. La cosa no era tan sencilla. Y entonces allí, mi hermano, me nació el conocimiento, es importante para la vida cristiana. Llega un momento, mi hermano, en que falla el aleluya y el gloria a Dios. Y cuando digo falla, ojo, no estoy diciendo que se nos acaba, sino que nos golpea el infortunio. Y el diablo golpea muy fuerte, es un enemigo al que no hay que temer, pero que hay que respetar. Y a veces nos golpea con tal violencia, hermano, que nos saca el aire, que nos corta las piernas. Oh, y a veces llegan algunos hermanitos a la casa y dicen, hermano, vamos a orar. Y usted está tan golpeado que dice, yo no quiero orar, hermano. No me diga que no ha pasado. Vamos a ver, ¿a cuánto les ha pasado alguna vez? Sí, señor, es que quiero otra cosa, no quiero, es difícil. Se le pone la vida a uno chiquitica. Entonces es cuando el conocimiento viene a uno y le dice, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer esto tampoco, porque la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, y usted se aferra al Señor con el conocimiento. Es importante, hermano, pero no, se nos pasa la vida muchas veces y no conocemos a Cristo. Afortunadamente estamos en el mismo barco y usted no es la excepción, hermano. Ni yo tampoco, somos la regla. Y si nos ponemos a ver personajes en la historia, nos sorprenderíamos de las cosas que sucedían alrededor de Cristo. Por lo visto parece ser que Jesús,
Cuando caminaba por las calles no era aquel personaje que las personas veían, le resplandecía el rostro, brillaban sus vestiduras, iba dejando una estela como de brillo por donde caminaba. No, Jesús pasaba desapercibido entre las personas porque estaba comprometido, aunque llevaba el verbo dentro en sí, a ser un ser humano más. Él no podía tomar ventaja del verbo que estaba en él. Porque si no, Satanás le hubiera dicho al Señor, un momentico. Cuando yo me enfrenté a un hombre, me enfrenté a uno de carne y hueso en el jardín del Edén. Tú no me vas a enviar a Superman. Yo soy el príncipe de este mundo. Y si él viene a redimir el mundo y viene a enfrentarse a mí, vamos en igualdad de condiciones. No me puedes enviar al ángel Gabriel. No, tú tienes que enviarme a un hombre con condiciones de tal legítimo heredero de Adán. Y así era Jesús, mi hermano. Así era Jesús. La grandeza de Jesús no estuvo tanto en ser divino, no estuvo en que siendo humano aguantó tanto, pero tanto, porque el verbo tenía condición de impecabilidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro Señor nos exige tanto a nosotros. Ahí está la clave. A mí me preocupa muchas veces cuando yo leo la Biblia, y cuando digo me preocupa, yo baso esto en función de mi ignorancia, porque la Biblia en funciones, en cuestiones de fe y moral es infalible. De que de pronto el Señor le habla a María y le dice que dará a luz un niño que llevará por su nombre Jesús y que será el Redentor del mundo. También le hizo otras cositas, ¿verdad? Este está puesto para levantamiento y caída de muchos y una espada traspasará tu alma. ¿Sabías, María, de qué estaba hablando? ¿Estaba María seguro de la misión de Cristo? Por supuesto que lo estaba. Pero esa misma María la encontramos caminando con el grupo familiar a ir a sacar a Jesús donde está predicando la palabra. Y Jesús, que se da cuenta que su propia familia lo está tildando como que de díscolo, le dice, mira que ahí te busca tu mamá y tus hermanos. Y él dice, no, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no voy a salir. No voy a salir. La palabra del Señor dice que después que María estuvo embarazada de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, su prima, a las montañas de Judea. Lo dice, ¿verdad que sí, hermano? Sí lo dice. Fue a visitarla. Elizabeth era la mamá de Juan, el Bautista. Estaba en su vientre Juan. Y cuando María llega allí, resulta que en el vientre de Elizabeth salta Juan. Siempre he dicho que es un caso de excepción donde un hombre o un ser humano antes de nacer es lleno del Espíritu Santo. En el vientre de la madre. Caso excepcional, Juan. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad que sí, hermano? Sí, Señor. Y le dice a Elizabeth, ¿de cuándo acá que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y conversaron mucho. Yo estoy seguro de que María le dijo, oye, tú sabes lo que el ángel me ha dicho a mí, de que tendré... ¿Ah? Y quizás Elizabeth también le dijo, mira, a mí ha pasado esto, una cosa muy rara. Y hablaron tanto que dice que María se quedó 3 meses con Elizabeth en la montaña. Dígame, hermano, ¿hablarían o no de sus hijos? ¿Ah? Claro que sí. Y este va a ser tu precursor. Y el que está allí es mi Señor. Bendito es el nombre del Señor. Claro que sí. Madres hablando del futuro de sus hijos. Sin embargo, María viene y mire lo que pasa. A buscar a su hijo porque coincide con su hermano de que Jesús está como que díscolo. Y no solamente eso, hermano. Juan el Bautista. Todo un personaje que le había dicho el Señor sobre quien vieres bajar el Espíritu Santo. Ese es. Y en lo que Juan lo ve caminar, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo conocía Juan? Claro que sí, sí, del mismo desierto de donde Juan venía, fue el mismo desierto que Jesús fue a visitar. Eran familia, eran primos, se conocían. La Biblia no lo dice, pero por inferencia de lo especulativo, podemos decir que alguna vez quizás se encontraron. Porque de Belén, a donde vivía Juan, no hay más de 15 kilómetros en las montañas de Judea.
algo había de conocimiento allí, mi hermano. Ahora, ¿qué sucede? De que Juan el Bautista bautiza, mi hermano, yo creo que va a coincidir conmigo en esto. Bautiza a Jesús, le conoce, camina, entiende quién es Juan el Bautista. Un personaje de quien dice nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios, que no hay ni habrá otro profeta más grande que Juan. Sin embargo, Herodes atrapa a Juan, lo pone preso. Y este hombre, a quien todo el mundo consideraba en aquel tiempo como un profeta, le envía un mensaje deprimente a Cristo. Yo quiero que me digas si tú eres el Cristo o esperaremos a otro. Yo estuve dándole vueltas a ese versículo. ¿Cómo es posible que Juan dijese una expresión como esa? Y yo llegué a una sola conclusión. Era ante todo un ser humano. Menos mal que Jesús calmó sus temores y dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, que los paralíticos andan, que los sordos oyen y que a todos es predicado el evangelio. Y Juan pudo morir en paz. Los discípulos en el mar de Galilea venían ¿de dónde, hermanos? De repartir miles de panes y de recoger 12 cestas y de caminar con el Señor por diferentes lugares. Lo habían visto en acción, levantar leprosos, tocar al hijo de la viuda de Naín y resucitarlo. De pronto Jesús se recuesta un poco porque se siente cansado en una de las barcas que estaban allí. Se prende el mar de Galilea y que si se hunde, mire, Pedro era un hombre avesado, acostumbrado a esas grandes tormentas en el mar de Galilea. Igual lo era Andrés, lo era Juan, eran pescadores, sabían de que estaban enfrentando. Y yo me imagino a Pedro saltando de un lugar a otro, tratando como que de balancear, ¿verdad? Que sí, la barca, pero no, era que se hundían. Y yo estoy seguro que fue Pedro quien lo despertó. ¿Ah? Vamos a hacer aquí una encuesta. ¿Cuántos están seguros de que fue Tomás quien despertó a Jesús? No, ¿verdad? ¿Cuántos creen que pudo ser Juan? ¿Y Pedro? ¿Cuántos creen que fue Pedro? Fíjense, hay unos cuantos, porque Pedro era agresivo, avesado, al fin y al cabo Boanerges, hijo del trueno. Pero bueno, Señor, ¿qué pasa? Nos estamos hundiendo en esto. No tienes cuidado que perecemos. El Señor levanta la vista. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Se para en la proa del viento. Yo soy poeta también, mi hermano. Me gusta aquello. Yo veo a Jesús ahí en la proa del barco, el viento soplando, ese camisón, ese albornoz, no sé cómo le llaman, moviéndose en el aire, y a Jesús diciendo, callaos. Viento, cállate, mar, enmudece, y dice la palabra que al instante se hizo grande bonanza. Amén. Gloria a Dios. Y los discípulos dijeron, caramba, menos mal, Señor, que despertaste. ¿Sí? No, dijeron, ¿quién es este? No, nosotros hablamos de panes repartidos y hablamos de... Pero el viento y el mar, ¿quién es este? Anduvieron con él, caminaron con él, comieron con él, vieron muertos resucitados, vieron leprosos limpiados, vieron panes repartidos. Y ahora vienen a preguntarse que quién es este, que con quién andaban, que qué clase de personaje tienen. ¿A poco alguno tuvo miedo, hermano? Y así pasa. Entonces no podemos amar a Jesús si no lo conocemos. Si no lo conocemos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahí está la clave. Yo creo, hermanos míos, que debemos empezar por entender acerca de quién es Dios, para poder entender a Jesús. Lo que pretende la cristología es más ni menos que llevarnos a nosotros a través de toda la historia de la humanidad y de la eternidad. Porque nace precisamente cuando Dios dice en un momento determinado, ¿dónde estabas tú antes de que el mundo
fuese o de que yo pusiera los cimientos del universo, estabas en la mente de Dios. Amén. Amén, hermanos. Debemos acostumbrarnos a entender que Dios no crea nada. Que en Dios todo está hecho. Amén, hermanos. ¿Entendemos la expresión, verdad que sí? Dios no crea nada, en Dios todo está hecho. Dios no es aquel personaje o ser que dice, caramba, yo he decidido que voy a crear al hombre, pero tiene que ser a imagen. No, nada que ver. Es como cuando decimos, no es que Dios es grande, Dios no es grande, Dios es. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aplauso a Jesús de Nazaret, a ver. Gloria a Dios, lo entendemos, lo entendemos. Porque cuando decimos que Dios es grande, ya estamos poniendo un límite de espacio y tiempo. Por muy grande, no, Dios simplemente es. Ahora entendemos por qué cuando llega el instante en que Moisés le dice, ajá, Señor, todo está muy bien, hemos conversado mucho. Pero cuando a mí el faraón me pregunte quién me envía, ¿qué le vas a decir? Bueno, le dirás que tú vas en el nombre de yo soy el que soy. Es, el que existe para siempre y el que se da a conocer al hombre. Ese es Dios. Nosotros vemos a Elohim, y yo lo veo así a través de algunos estudios que Dios en su misericordia me ha permitido llevar, de que no es ni más ni menos que el Dios preeternal de los atributos. La palabra Elohim tiene una connotación tan hermosa, que es lo que nosotros llamamos una unidad en pluralidad. Es el único caso en que un verbo es sustantivo. Yo no entiendo el arameo, un poquito de raíces aramaicas allí en mi pretensión de poder entender alguna cosa, mi hermano. Pero es el único caso donde un verbo que es acción es un sustantivo que es persona. Pero todo se reduce al yo soy, todo se reduce al que es. Cuando uno acompaña el nombre de Jehová con la figura de Elohim, y ya veremos cuál es la relación existente en todo lo que estamos conversando, nos encontramos con que Jehová es ni más ni menos el Dios todopoderoso, el yo soy, el que se da a conocer al hombre. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar de que llega un instante en que Jehová se da a conocer al hombre, y anteriormente pues no era así. Y lo dice la palabra, lo dice las Sagradas Escrituras. Dios como Elohim existía antes de que el mundo fuese. Es el Dios preeternal. Dios como Elohim pudo haber creado cualquier cosa, hermano. Pero es cuando Dios va a crear al hombre, cuando Él decide ser Jehová. Porque es el Dios identificado con el hombre. Ojo, no es que son dos o tres dioses, sino que nuestro Padre Dios adopta un nombre en función de la acción que Él tiene que ejercer. Tenemos Jehová Elohim, Jehová Adonai, Jehová el Olán, Jehová el Elión, Jehová el Shaddai, Jehová Sabaoth. Jehová el Elión, por ejemplo, es la figura que el Señor utiliza cuando se encuentra Abraham con Melquisedec. Y Jehová el Elión significa el Dios altísimo, el Dios poderoso, altísimo, que ve por los gentiles. A mí me gusta mucho esta figura porque me da una fuerza moral y espiritual muy grande, fíjese, cuando el Señor utiliza esa expresión. Porque resulta que Melquisedec, rey de Salem, acepta la condición que Dios le ha dado a Abraham. Y Abraham le ofrece diezmos a Melquisedec y le acepta como sumo sacerdote. Y nuestro Señor Jesucristo se dice de él que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Ahora resulta que Melquisedec es sumo sacerdote de Jehová el Elión, aquel que ve por los gentiles. Usted sabe, hermano, a qué estamos enfrentados nosotros. Estamos enfrentados al hecho de que cuando Cristo dice, es que yo tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando de nosotros. Amén, hermanos. Amén. No solamente de los judíos, lo que pasa es que hay una menuda diferencia, una menuda ventaja que le llevamos nosotros al pueblo de Israel. ¿Y sabe cuál es? Que antes de la tribu de Leví, antes de que naciera el sacerdocio levítico, ya nosotros teníamos un sumo sacerdote. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Sí, Señor. Nosotros ya teníamos un sumo sacerdote que veía por nosotros y aún Jacob y Judá no existían. ¿Verdad que es hermoso, hermanos? Damos gloria a Dios. Emparentados y representados delante de Dios desde los tiempos de Abraham, cuando el pueblo judío aún no había nacido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De ese Elohim, hermano, y de ese Jehová, nosotros les traemos una figura muy hermosa. Cuando el hombre peca, Dios, que tiene ya un plan preconcebido porque ha tenido una mala experiencia que ha sucedido en el cielo, y yo estoy seguro que todos sabemos de qué se trató. Alguien por allí, que algunos dicen de que fue que se rebeló, se paró allí, se paró delante del Señor y le dijo, mira, voy a montarme otro cielo. Y no fue así, mi hermano. Si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que dice que por sus múltiples rebeliones, o sea que Satanás no puede ser perdonado porque no puede decir que nuestro Padre no le dio oportunidad. Que él venía haciendo, ¿verdad? Orando esa condición, dice, por sus múltiples rebeliones. O sea, no se rebeló una sola vez y el Señor lo echó. No, no, no. 70 veces 7 o quizás 80 veces 8. Hasta que llegó un momento en que el Señor dijo, no, no se puede acá, no se puede. Y lo echó de allá, mi hermano, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Que hay, y Watchman Nee lo dice, ni Tuchen lo dice, que llega un instante en la vida de la deidad en que ellos creen que es el momento de la creación del hombre. Y el hombre no ha sido creado. Yo lo he dado en llamar el diálogo eterno. Watchman Nee lo llama la convención, o sea, el acuerdo entre las partes. Yo creo que, y en esto quiero que nos entendamos con mucha claridad, porque luego pasaremos a un temita que es muy interesante. Que en un principio no existía Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Ojo, quiero que me dejen terminar, porque una vez dije esto y un hermano se volteó y me dijo, no quiero escuchar. Y yo le dije, si no escuchas porque eres cobarde. Y luego entonces conversamos, y yo, no, déjame terminar, ¿verdad? Porque texto sin su contexto solo sirve como pretexto. El hecho de que yo diga que llega un instante en que no existe Padre, Hijo, Espíritu Santo, no estoy negando la Trinidad. No. Sino que la Trinidad se implementa en función de la salvación del hombre. Antes podía ser X, Y o Z. Yo le pongo incógnitas porque cualquier nombre que le ponga es degradar su grandeza. Entonces no tengo cómo saberlo. No tengo cómo entenderlo. Solo sé que era Elohim, que significa el Elach o Alach. Era una unidad en pluralidad y ahí estaba inserto el verbo, el que creó todas las cosas, en el cual todas las cosas subsisten, y ahí estaba el espíritu ministrador y estaba la figura de lo que luego sería Padre. Pero es que llega un instante en que es necesario la creación del hombre y entonces hay una convención, un acuerdo, una conversación muy hermosa. Vamos a crear el hombre. Esto no es la Biblia, esto es, digamos que tampoco una paráfrasis, es en función de inferencias externas, tiene que ver con la teología de lo especulativo. Cuando decimos especulativo no estamos hablando de barbaridades, no, el espéculo es un instrumento que utilizan los médicos para ver donde no pueden ver con los ojos normalmente.
Especular no significa, no, tú lo que estás es especulando, estás diciendo mentiras. No, no es eso. Especular es tratar de llegar un poco más allá por inferencias externas. Yo siempre pongo un ejemplo. El ejemplo mío es donde estaba José en el momento en que Jesús estaba en la cruz. Y muchos me dicen, se quedó en la carpintería. No, hermano, había muerto. Había muerto porque una sociedad patriarcal, que no estuviese José allí, o que no estuviese cuando María fue a buscarlo con los hermanos allá donde Jesús estaba predicando, y que no apareciese porque en una sociedad de patriarcas, es evidente que José ya no estaba allí. Y era tan cierto que no estaba allí que Jesús desde la cruz encomienda a María a Juan y no le encomienda o le dice, mira, dile a José que venga a buscar a su mujer. ¿Verdad que sí, hermano? Y la historia dice, porque hay una historia, que María no subió nada, como dicen de la ascensión, no. María murió en la ciudad de Éfeso, sí señor, y por eso que a Éfeso la llaman la ciudad de la madre del Señor. Y a Clemente, el apóstol Juan, le dijo, mira, cuando yo muera, yo quiero que me entierren en el mismo lugar y en la misma cripta donde murió, donde está enterrada mi madre. El que quiera leerlo puede buscarse la obra del Concilio de Javier Gonzaga, es una obra muy buena, histórica, muy reveladora, y ahí está, hermano. Entonces sí se pueden llegar a muchos elementos externos por la vía de la especulación. Entonces yo sí me lo imagino, ¿por qué? Por la consecuencia que generó esta relación dentro de Dios. Donde ellos quizás dijeron, ok, vamos a crear al hombre. Ah, pero ya tenemos la experiencia de lo que ha pasado con Luzbel. Yo lo llamo el innombrable, porque a veces no me gusta, mi hermano, estar nombrándolo, ¿no? Pero sabemos de qué estamos hablando. El archienemigo de Cristo. Amén, hermano. Sabemos quién es, ¿verdad que sí? Vamos a llamarlo Él, con E minúscula. Y a Cristo lo llamamos Él, con E mayúscula y acentuado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que esa simbiosis que existe entre las partes, entre X, Y y Z, por ahora, se ponen de acuerdo, vamos a crear al hombre. Ya es hora, es el momento. Ah, pero no queremos que suceda lo que sucedió con el innombrable. Que le dimos la gran oportunidad y se alzó y quiso poner otro cielo. ¿Y cómo vamos a hacer? Sencillamente que si el hombre pecara o hiciere acto de rebelión, tendremos que proveer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Quizás Satanás vino y dijo, caramba, pero ¿cómo es posible? Se me salió, hermano, pero no importa. Ah, pero ¿por qué conmigo no? ¿Por qué con el hombre que vas a crear sí? ¿O es que yo no tenía necesidad de rectificación? O de perdón. Tim LaHaye tiene una opinión acerca de esto. Y mi hermano dice de que fue sencillamente que el ángel fue creado para obedecer y no para mandar, y que por lo tanto entonces cuando él desobedece de esa manera, pues lo que le sale es un destierro eterno. Satanás pecó en el lindero de la eternidad. Y la diferencia entre la eternidad y el tiempo es que en el tiempo hay progresión, concepto de presente, pasado y futuro. La eternidad es estática e inmóvil, y lo que sucede en la eternidad permanece eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahí está la clave. No podía ser perdonado. No podía jamás. Él mismo se puso la soga. Pero Dios viene y decide crear al hombre en los linderos del tiempo. Y le dice, si algo sucede, tendremos que proveer. ¿Y cómo proveeremos? Bueno, vamos a crear un paradigma. ¿Y cuál es ese? Bueno, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aplaudimos, a ver. Gloria a Dios. ¿Ah? No hay remisión sin derramamiento. Algo tendremos que hacer, algo vamos a arreglar. Vamos a cuadrar las cosas de tal manera que tendremos allí dispuesto por si algo pasa. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando no de háganse los ángeles. No estamos hablando de háganse las estrellas, sea el universo. No, estamos hablando de hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Y cómo lo hace? Se para ahí frente al barro y dice, ya
Y el hombre, vente acá. No, mi hermano. No. Dios se arremangó las mangas de su traje milenario. Tomó arcilla del Chat el Arap, ahí es que quedaba, ¿verdad que sí, hermano? El lugar, el río Tigris, el Éufrates y de aquel Pisón, ahí. Ay, Dios. Tomó arcilla, tomó agua de los ríos. Bendito sea el Señor. Rodillas a tierra. Y quizás alguno de ellos tres dijo por curiosidad, pero ¿por qué esto? Porque esto es imagen y semejanza y soplo del Espíritu, y aquí nos va la vida. Gloria a Dios. Hermano, yo cuando entro, es que yo no puedo ser imparcial con Cristo. Yo estoy parcializado con Él, hermano. Yo lo veo perder y dice que gana. Sí, hermano. No puedo serlo, no sé qué me pasa. Entré a una iglesia cristiana a los 5 años, me bautizaron a los 11 y me dijeron, te vamos a bautizar así bien chiquitico porque tú tienes cara de tremendo. Y desde allí, hermano, no he salido de una iglesia, bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué voy a hacer, mi hermano? ¿Qué voy a hacer? Allí, nada más. Y el Señor amasó y amasó y amasó. ¿No hay algún ceramista aquí, hermano, que haya trabajado cerámica alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede, mi hermano, cuando el barro no se amasa bien y se mete en el horno? Se quiebra, ¿verdad? Se resquebraja. No, Dios lo puso a punto. Amén, hermano. Le dio y cuando tocó y dijo, ahí está bien, ahora sí. Y empezó, hermanos, a moldear aquel cuerpo bíblico, por supuesto. Dice la palabra que lo hizo, lo formó con sus manos. No podía decir en ese instante, hágase el hombre, no podía, porque es que era imagen y semejanza de Dios. Muy distinto a cualquier otra creación. Por eso no nos extrañe cuando la palabra dice que somos corona de la creación, que nos diferencia de los animales y de cualquier otra cosa, porque no solamente es que somos, sino que tenemos conciencia de nuestra existencia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, qué difícil es, y yo nunca lo he visto, mi hermano, a un mono dando gracias a Dios por la comida. Señor, te doy gracias. No, hermano, no. Es el hombre, ¿verdad?, que tiene ese concepto de religión, de búsqueda de Dios. Aquí no puedo evitar acordarme de Belina Chacín, ¿no? Ella escribió unos poemas muy hermosos. Cada vez que había clases en la iglesia, una cosa especial, ya se presentaba esa viejita con unos poemas muy hermosos. Y este servidor se los transcribí allí. Y una vez tuve una discusión con un joven estudiante en la iglesia que decía que el hombre venía del mono, ¿no? Ella le dice, yo voy a contestarte de la única manera que yo sé. Se fue adentro y de pronto salió, pero iluminada. Y decía, eso que andan diciendo no tiene ni son ni tono. Y el hombre salió del mono, ¿por qué no sigue saliendo? ¿Ah? Cuando más bien se está viendo el adelanto y el progreso, no tiene el mono proceso. Ha vivido en las montañas, sin bohíos ni cabañas desde que es el universo. El hombre se enseñorea por aire, por mar, por tierra, porque su cerebro encierra una luz que centellea. Si el mono no tiene idea, mucho menos adelanto, Dios no le dio el verbo santo y vive en la naturaleza, en la selva más espesa, sin cuna ni campo santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Desde siglos anteriores hay hombres de cacería que no han visto todavía tan pintorescos primores, decía ella. Esos críticos, señores, no merecen mi atención con esa absurda opinión que el hombre nació de mono cuando somos la corona de todita la creación. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, Evelina Chacín, como dije allá, te cumplí. Yo puse el poema en esta obra que Dios me dio para escribir. Ella me dijo, algún día escribirás un libro y yo escribiré tu poema. Le cumplí, allí está mi hermano. Entonces ella termina diciendo, no doblego mi cerviz a esta errónea teoría de humana sabiduría porque he sufrido un desliz. Es arrancar de raíz mis convicciones morales
es dudar de los análisis científicos de la historia que nos dejan fiel memoria de muchos originales, y allí se acabó la conversación. Dios le dio la victoria a Evelyn, hermano. Dios hizo al hombre y le proveyó. En ese instante es cuando se pone de acuerdo la Trinidad, o se pone de acuerdo mejor la deidad, y dice, ok, si alguien tiene que redimir al hombre, tiene que bajar. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Uno de ellos, no sé si fue X, yo, Z, dijo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a entrar en un plano muy hermoso, muy lindo, mi hermano, y usted va a ser no solamente paciente, sino considerado conmigo, porque soy de los que cree que todo en la vida es relativo, solamente Dios es absoluto. Y nadie tiene la verdad, tiene perspectivas de verdad, verdad fragmentada. Pero ¿qué sucede? El verbo se ofrece. Y entonces, mediante un acuerdo, una convención entre las partes, como se dice en derecho, dice, ok, perfectamente, entonces vas a estar subordinado, ok, y ahí es donde entonces se cumple. Por eso le digo que antes no era Trinidad y ahora sí, porque dice, y yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. En ese momento en que la Trinidad se implementa para el proceso de la salvación del hombre. Anteriormente no. En ese momento, cuando el hombre peca, nos encontramos entonces con la situación y dice, ok, hay que bajar. Y viene la kenosis del verbo, el despojamiento del verbo. Pero en ese instante, en medio de esa conversación, se da el elemento de la subordinación del verbo. Entonces, ok, perfectamente, yo te seré a ti por padre, tú me serás a mí por hijo, y el Espíritu Santo será el ministrador entre las partes y a instancias de parte. Fíjense qué cosa tan hermosa, qué coinonía, qué armonía había en la deidad dentro de la divinidad. Llegado el momento, el verbo bajaría. Pero sigamos con el verbo, hermano. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entrarás y te unirás al hombre. Sí, pero es que yo soy el creador del universo. Pues es que no es que por mí fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en mí subsisten y yo soy el resplandor de tu gloria y la imagen misma de tu sustancia, como es la cuestión acá. Dice, bueno, tendrás que aprender obediencia, y se cumple la palabra, ¿verdad? Por lo cual aprendió obediencia. Y yo me imagino el verbo diciendo, ¿y eso qué es? Sí, bueno, ¿verdad que sí, no? Sí. Pero obediencia. Pero bueno, si yo estaba acostumbrado a crear, yo soy pura autoridad. Obediencia, sí, tendrás que obedecer, tendrás que despojarte de todo lo que tienes, no te vas a despojar de la condición de divinidad, pero sí tendrás que dejar tu corona aquí, tu ropaje aquí, te unirás al hombre. Y entonces vas a estar en esa camisa de fuerza, porque la única condición que tú vas a cumplir es la condición de impecabilidad que le vamos a dar al hombre, para que en el momento en que llegue el instante de tener que ser redimido, haya alguien que no sea esclavo de Satanás, porque puede llegar el momento en que Satanás se convierta en príncipe de este mundo. Y entonces tú tendrás que estar allí, porque un esclavo de Satanás no puede reclamar nada, porque los esclavos nada reclaman. ¿Sí, hermano? Por eso es que Moisés no podía en ningún momento convertirse en el redentor del hombre. No podía. ¿O no lo dice nuestro Señor Jesucristo? He aquí que viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Vámonos. Jesús reconoce a Satanás como el príncipe de este mundo. Sí, Señor. Y no lo dice otra vez el innombrable allá cuando está tentando a nuestro Señor. Le dice, estás viendo todo este mundo. O icumene, o sea, mundo con gente adentro. Todo esto a mí se me ha dado y a quien quiero la doy. Y Jesús no le dijo, mire, eso es mentira. Jesús cayó.
porque Satanás era el príncipe de este mundo. Ahora Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahí está la clave. Dice la Confesión de Westminster: siendo el mismo y eterno Dios, de la misma sustancia igual al Padre, cuando la plenitud del tiempo vino, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas las propiedades y las flaquezas humanas, empero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de tal modo que las dos naturalezas distintas, completas y perfectas, la deidad y la humanidad, se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Esta persona es el mismo Dios y el mismo hombre, pero uno es el Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Gloria a Dios. Qué cosa tan hermosa, hermano. Entonces estábamos claros allí. Para el Verbo no era fácil obedecer. Para el Verbo era más fácil crear otro universo que obedecer, hermano. O sea que el sacrificio de Cristo, teniendo Él dos naturalezas y una persona en sí, trasciende la muerte. Trasciende la muerte, hermanos. Entonces, en la medida en que conocemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, grande debería ser nuestro agradecimiento. Sí, Señor, hermanos, gracias por esto. Porque no es como dice el credo niceno, dice, fue crucificado, muerto y sepultado. Eso se dice muy fácil, hermano. Y uno lo dice rapidito porque lo que nos gusta es al final. Fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucitó, gloria a Dios. Amén, hermanos. No, ¿qué pasó en la crucifixión? ¿Qué pasó en la muerte? ¿Y qué pasó anterior a la resurrección? Cristo viene, mi hermano, y se presenta aquí, se sujeta. Dice la palabra que como hombre se humilló hasta lo sumo, hasta muerte de cruz. Algo decía mi hermano Ben, que no puedo ni deletrear su nombre, su apellido, pero sé que es Warrington, ¿es? Ahí, por ahí vamos. Él decía algo muy hermoso, ¿no? Que la sociedad donde Jesús vivía era una sociedad de honor y que esa era una de las causas por las cuales los hermanos de Jesús, con la sola excepción de María, no se presentaron a la cruz, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo era una muerte degradante. Por Dios, el justo entre dos ladrones. Qué cosa tan, ¿verdad que sí, hermano? Pero no nos importa el cómo en este momento, nos importa el qué. Sabemos que ese porque yo vivo, vosotros también viviréis. Era necesario que Él padeciera de la misma manera que tenía que padecer para que se cumpliera toda justicia. Vemos a nuestro Señor Jesucristo allí montado en la cruz, muriendo por nosotros. Hemos pasado ya por el huerto de Getsemaní. Entendemos que algo temía. En esa conversación, en ese diálogo eterno, saltó una expresión que le dio. Lo que pasa es que la expresión en una deidad que voy a utilizar le dio pánico al Verbo. El Padre o la deidad le dijo: lo que sucede es que va a llegar un instante en que, ¿verdad que se llama? Allí en la cruz, cuando el Verbo esté, cuando el cuerpo esté cargado de pecados, va a haber una separación. Yo utilizo el término conceptual porque, mi hermano, les digo, he tratado de buscar una forma de exponer cómo es que nuestro Señor Jesucristo, teniendo el cuerpo humano, sangre, huesos, músculos, unido, no confundido, no mezclado, no ligado con la deidad, Cristo era inmortal. Sí, Él era inmortal. Lo que hace mortal la humanidad de Cristo es el pecado que cae en Él. Pero antes de eso, Él era inmortal.
Pero si existe esa indivisibilidad, entonces quiere decir de que el Verbo soportó en la cruz la carga del pecado. Y por causa del hombre, óigame bien, hermano, por causa del hombre, por amor al ser humano, por amor a usted y a mí, Dios no puedo decir que rompió, sino que en su soberanía aceptó la presencia del pecado delante de él. Cuando existía el paradigma de que nada corruptible estaría delante de la presencia de Dios. Y el Verbo resistió aquella carga de pecado. Porque si nosotros aceptamos que el Verbo deja a Cristo en la cruz del Calvario y se sale, entonces caemos en la herejía de los gnósticos. El Verbo lo acompañó hasta la muerte. O sea que mientras Jesús estaba vivo y los pecados venían encima de él, y dice la palabra que su cuerpo fue deformado. Yo no sé hasta qué punto se descompuso la humanidad de Jesús. Lo único que sé es que el Padre, que estaba vigilante, viendo los acontecimientos en primera fila, viene y dice: no acepto que el mundo vea a mi hijo en las condiciones como está, y declara luto universal por 3 horas. Mire, hermano, no fue que se fue la luz ni nada por el estilo allá en Israel. El universo entero se declaró en luto por el sufriente que moría. Yo lo reto a que usted busque en los evangelios un solo acontecimiento en esas 3 horas. No la va a conseguir. ¿Verdad que no, mi hermano? No hay un solo acontecimiento. Es como si hubiesen extraído 3 horas, desde la hora de sexta hasta la hora de nona del tiempo. Y cuando nuevamente viene la luz, Jesús, que nunca se había quejado, solamente dice, y me apego a la expresión de Lucas: en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dado una gran voz, expiró. Hermano, ¿cuánto vale el sacrificio de Cristo para usted? Porque resulta que la salvación es gratis, pero no barata. ¿Ok? Aquí, hermano, aquí. Sí, la salvación es gratis, pero es que no es barata. Lo que sucede es que como no tenemos cómo comprarla, entonces el Señor ha tenido que pasar por todo esto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Muere Cristo, hermano. José de Arimatea, para que se cumpliera la palabra, ¿verdad? Que con los ricos fue en su sepultura, en su muerte. Nicodemo, personas piadosas, lo piden, lo amortajan, lo arropan, lo meten en una tumba. Honorable el esfuerzo de José de Arimatea, pero efímero, porque 3 días nada más y el sepulcro ya no pudo retenerlo. Gloria a Dios. Hermano, pero entonces caímos otra vez en lo mismo. Crucificado, muerto y sepultado. No, vamos a los infiernos con Cristo por un momento. Vamos allá. ¿Dice o no la palabra que desde los avernos gobierna Satanás? Usted sabe que hay dos grupos de ángeles caídos, ¿no? Uno que está aquí fastidiándonos la vida, a los que llamamos demonios, y otro que dice que está en cárceles constreñidos. Parece que había como uno más malo que otro, hermano, ¿verdad que sí? Parece que sí. Sí. Pues cuando Cristo baja a ese lugar, nosotros decimos, y nuestro Señor Jesucristo bajó.
Y llegó allá y se paró frente a la puerta del infierno y rompió los goznes de hierro y dijo: Moisés, Abraham, Isaac y todos los que murieron. Recuerden, Abraham, por la fe murió Abraham saludando de lejos la salvación. Hebreos. No fue así. No fue así, hermano. Cuando Jesús llegó allá, Satanás le arrimó la pala y le dijo: cava. Porque dice que la muerte se enseñoreó de él. Aquí es donde caemos en un plano donde muchas personas dicen: porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si yo soy un pecador, vengo y muero y pago mi pecado. Si eso es así, entonces en vano vino Cristo. ¿Verdad que sí, hermano? En vano vino Cristo, porque muriendo cada uno paga por su pecado. Ahora entiendo yo que algunas personas dicen que no, es que la vida se acaba para el que se muere. No, hermano, eso solamente significa que el pecado paga con la muerte al que peca. Pero resulta que la palabra dice en un instante que por lo tanto, hablando de Cristo, el Espíritu lo vivificó, suelto que, hermano, los rigores de la muerte. ¿Qué significa eso? Que Cristo no temía la muerte solamente. Los rigores de la muerte son una consecuencia, algo posterior a la muerte. Cuando se tiene condenación eterna, se está hablando de castigo eterno. Y Cristo fue allá a pagar cada uno de nuestros pecados. No es que muero y luego tomo lo que es, no. 3 días estuvo la muerte enseñoreándose con su rigor, con su dolor, apaleándolo hasta la saciedad. Por cada uno de los pecados de los 5.000 millones de personas que existen en este momento, por los que habrán de pecar y por los que habían pecado antes que nosotros, por cada pecado de eso, Cristo padeció en los infiernos. Así que no es tan sencillo. Fue crucificado, muerto y sepultado. No, hermano. Él tenía que pagar. Podemos leer en el Salmo 88, gracias mi hermano, donde Jesús está allí, gloria a Dios, metido en ese hoyo y dice: yo he llegado a ser un hombre miserable, ¿verdad? Sobre mí han pasado tus iras, tus ondas han pasado sobre mí, estoy en el pozo profundo, mis huesos se han envejecido. Jesús en el infierno padeciendo la situación. Y el Padre vigilando la situación, hermanos. ¿Cuántas veces le diré a Jesús: Abba Padre, papayito, ya? No. Papá, ya, ahora sí. No. Para que se cumpliera la palabra. Verá el Padre el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Mire, mi hermano. ¿Ah? O sea que hasta que el Padre no sintió que la justicia divina hubiese quedado satisfecho, no has pagado uno más, Jesús, pero tampoco has dejado de pagar ni uno. Entonces fue que: vente para acá, qué momento, mi hermano, qué momento, gloria a Dios, qué momento. Jesús en ese hueco, mi hermano. Y de pronto un pandemonium allí. Los demonios revolviéndose, algo pasa. Allá en la superficie hay una luz revolviéndose alrededor de un sepulcro. Algo está pasando allí. Se desdobla Jesús, se levanta, camina en los infiernos. Los demonios quieren detenerlo. Él sigue caminando hacia la puerta, mi querido hermano. Satanás tiembla, dice: algo está pasando. La Biblia dice que el sepulcro no dará sus muertos, pero es que este se quiere ir. No podemos dejar que se vaya. Y rompe Cristo los goznes de la puerta del infierno y se lleva cautiva la cautividad. Bendito y alabado el nombre del Señor. Aleluya.
Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y Satanás colgado allí le dice, se te acabó tu tiempo. Tú eras reo de rebelión, pero yo vine a morir por el hombre. Y matándome a mí mataste a la humanidad. Por lo tanto ahora es reo de muerte y estás aniquilado en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Y dónde vemos a Cristo, hermano? Una Magdalena llorando allí. Esta parte es linda, hermano. Esta es mi favorita. Gloria a Dios. Uno tiene su favorito, ¿verdad que sí, hermano? Este es mi favorito. Y se levanta medio somnolienta Magdalena que María y le dice, Señor, al hortelano, dime dónde lo has puesto. María. Raboni, que traducido es maestro. Y se le abalanza encima y Jesús le saca el cuerpo. La expresión latina creo que no me li tangere, o sea, no me toques. El padre Exío en la Biblia de Ediciones Paulinas dice, deja de retenerme. Me gusta más Casiodoro, me gusta más Cipriano de Valera cuando dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero dile a los discípulos y dile a Pedro y a Juan y todos, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, que subo a mi Dios y a vuestro Dios. Usted sabe que yo creo en la tercera venida de Cristo, hermano. Ah, no, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Cuántos creemos en la tercera venida de Cristo? No estamos violentando la palabra nada. No. Lo que pasa es que eso fue una ida puntual. La otra será estructural. Una ida puntual. Cuando María salió, yo particularmente creo que Jesús, porque la palabra tenía que ser cumplida, hermano, se presentó ante el Padre. Qué momento tan glorioso. Si el Verbo, llegado el instante en que Cristo está en el jardín de Getsemaní, el Verbo viene y dice, no, esto supera mi condición de autoridad, yo me voy. Sí, Guachamagní decía, nadie se lo impedía, porque al fin y al cabo es Dios. Él hubiera vuelto con la misma gloria con la que bajó. Pero como se fue, después de haber aprendido obediencia, llegó arriba con más gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual, a causa de la resurrección y el padecimiento, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del cual se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Kyrios, el Señor, Jehová de los ejércitos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ay, diablo, no te llevamos nada, decimos allá nosotros. ¿Ah? Yo me imagino el cielo, hermano. El Padre en la puerta esperando. Y ya casi terminamos. Los ángeles con sus mejores galas. Las puertas del cielo abiertas. ¿Han leído a David? ¿Eso? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A abrir, exacto, levantad puertas. Exactamente. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Cristo es el Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto supera la imaginación, nuestras fuerzas. Y Jesús se presenta ya y está el trono del Padre y está el trono del Espíritu Santo y está el trono del Hijo y el Padre está esperando allí para que el Hijo vaya a tomar su trono allí en ese lugar. ¿Y qué es lo que sucede, mi querido hermano? Que viene el Hijo y pasa frente al Padre y el Padre atónito no sabe qué es lo que está pasando y le dice, oye, mira, no es para allá, que es para acá. Y el Hijo le dice, no, porque tengo algo que hacer. Pero lleva algo en la mano en ese instante, lleva un
recipiente donde lleva su propia sangre, se introduce en el Sancta Sanctorum del lugar santísimo, de ese tabernáculo que está en el cielo, coloca allí en ese lugar, en ese mismo sitio, sobre la tapa del propiciatorio, su propia sangre, y dice: declaro en este momento libre al hombre y sana la rueda de la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que hizo Cristo. Y entonces sí, llegó él y se le arrimó papá y le dijo: ok, misión cumplida. Allá abajo tú le has dicho a ellos que llegaría el momento en que yo tomaría todas las cosas y las pondría a tus pies. Aquí está, misión cumplida, papá. Hombre redimido. Ya no más Padre, Hijo y Espíritu Santo, papá, estamos cansados, ¿verdad? Y en aquel tiempo, cuando todo fuese cumplido, uno solo será Jehová y uno solo su nombre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Quiero que sepan que mi mayor deseo sería que a partir de este momento usted tuviese una visión más clara de lo que significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Me daré por pagado, hermanos. Me daré por pagado. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Puestos de pies, hermanos. Si usted no se ha podido sacar un aleluya, usted no se ha convertido. Pase al frente, hermano. Puede pasar, aunque lleve 30 años en el Evangelio. Pase, conviértase. No se ha convertido si usted no entendió esto esta noche. Candy. Yo tengo un aleluya aquí dentro. Yo tengo un aleluya aquí. Aquí dentro, un aleluya. Yo tengo un aleluya estancado. Te adoramos. Aleluya. Te adoramos. Es que te adoramos porque te entendemos hoy. Aleluya. Oh, hermano, abre tu boca un momentito. Si nunca le habías adorado en voz alta, hoy es el día. Aleluya, aleluya. A veces, hermanos, la mejor forma para expresarnos es con un cántico. Hay otras personas que han capturado en los cánticos lo que el alma quisiera decir y a veces no puede expresar. Y este es uno de esos cánticos simples, pero cargados de una expresión del alma. Díselo al Señor como iglesia. Cántaselo al Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios. Sí, Señor. Se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Hasta su vida entregar.
despojó de sí mismo y él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios Aleluya. a lo sumo lo exaltó A lo sumo lo exaltó. y Su nombre engrandeció. Aleluya. para que ante Su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el adoramos. Él estuvo en la iglesia de la pastora Overstreet. Esta iglesia le encanta la buena palabra. Y cuando vemos en la fuente, pues queremos ser bendecidos por Dios porque entendemos que a cada uno Dios le ha dado un depósito. Me impresionó del hermano su transparencia cuando lo conocí. Su simpleza profunda. Y el ser él. I like that. Porque ministran desde ellos. Gracias, varón, por haber aceptado y sabemos que esta iglesia fue bendecida. Amén. Amén y amén y amén.